agua y dióxido de carbono, por medio del proceso de catabolismo. Este proceso de catabolismo, cuando nosotros hacemos degradación o catabolismo, lo que tenemos es que producir energía, es decir, producir ATP. Y cuando producimos ATP, ¿quién tiene que ingresar? Al ADP. Exactamente. Entonces, nunca se olviden que cuando degradamos o catabolizamos, producimos energía y entonces tiene que ingresar ADP. Tiene que ingresar el NAD, el NADP, el FAD, que en el catabolismo adquiere un hidrógeno y se transforma en NADH, NADPH, FADH. Pero eso veremos luego en las siguientes vídeos. Pero por ahora centrémonos en el ATP. Cuando hacemos catabolismo producimos ATP. ¿Qué pasa cuando hacemos anabolismo? Es decir, biosíntesis. Obviamente, como vamos a sintetizar, ¿qué necesitamos? Energía. Y el representante de la energía es el ATP. El ATP es la gasolina para hacer todas las vías. Entonces, nunca nos olvidemos que ATP es igual a energía. Entonces, como nosotros vamos a biosintetizar o a producir o hacer anabolismo, él tendrá que entrar el ATP y transformarse en ADP, que es el residuo de la energía. ¿Cómo lo hacemos? Con unos precursores moleculares como son los aminoácidos, los azúcares, los ácidos grasos y las bases nitrogenadas, que van a terminar siendo, obviamente, las macromoléculas importantes que son las proteínas, los polisacáridos, que es nuestro tema de estudio, o fue nuestro tema de estudio, los lípidos y los ácidos nucleicos. Entonces, no nos olvidemos, por favor, catabolismo, degradación, anabolismo, biosíntesis. Entonces, aquí tenemos la vía que nosotros vamos a terminar de ver, como dice su compañero, la del ciclo de Krebs, pero lo vamos a ir despacio. Miren que las vías que están en color tomate son las vías catabólicas y las que están de color gris son las vías anabólicas. Todo esto terminaremos aprendiendo nosotros, pero vamos a ir despacio con la primera etapa llamada glucólisis. La glucólisis, por favor, es la ruta por medio de que, como lo dijo su compañero, un azúcar de 6 carbonos, como lo es la glucosa, termina dividiéndose o termina produciendo dos estructuras de 3 carbonos, llamado piruvato. Este piruvato, como dijo su compañero, tiene que ser 2 piruvatos. ¿Por qué? Porque van a ser 2 rutas que se van a hacer al mismo tiempo. Nosotros vamos a aprender una, pero no se olviden que siempre son 2. Es decir, que al resultado vamos a ponerle siempre 2. 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 ADPs, todo entra doble, ¿no es cierto? Entonces, esta primera parte de metabolismo es lo que, como dijo su compañero, ocurre en el citoplasma, ¿no es cierto? Entonces, comenzamos. Vamos a hacer primera fase. Se dividen en 10, la glucólisis tiene 10 etapas, 10 pasos, pero nosotros las vamos a dividir en 2 partes. La primera fase, que es la de inversión de energía. Si nosotros invertimos energía, ¿qué tendrá que entrar? ATP. No se olviden que el ATP es la energía, la gasolina que necesitamos para que esa vía funcione, ¿no es cierto? Entonces, la primera es de inversión de energía, es decir, van a entrar ATPs y va a salir ADP. La primera fase, primer punto, primera etapa. Vamos a transformar la glucosa, una glucosa normal y sencilla, que después de haber hecho la digestión de todo, y digestión intestinal y digestiva y todo, hemos obtenido una glucosa, una alfa de glucosa. Ya, esta alfa de glucosa, por medio de la exoquinasa o glucoquinasa más ATP, obtiene glucosa 6-fosfato más ¿qué? Más ADP. Exactamente. No me interesa que se aprendan, ya saben, estructuras químicas, ni tetrael magnesio, nada. Lo importante para mí es que sepan que la glucosa normal que uno tiene comienza su ciclo con ingreso de ATP, porque hay que hacerle funcionar a las vías, comienza la función, entonces metemos gasolina,
hace glucosa 6-fosfato más ADP. ¿De dónde viene esa glucosa 6-fosfato? A ver si se acuerda. De la galactosa. De la galactosa, ¿de la vía de cuál? ¿Cómo se llama la vía? Vía de Lelor. ¿Se acuerdan que la galactosa después se hace glucosa 6-fosfato? Entonces, así es como la galactosa vuelve a entrar a un ciclo de Krebs. Para que vean que todos terminan entrando al ciclo de Krebs. Entonces, no nos olvidemos, la primera etapa por medio de la hexoquinasa o glucoquinasa transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato más ADP. Primera inversión del ATP, primer paso. Esto es un ATP. Son 3 estructuras de fósforo más ribosa más adenina. Entonces se llama adenosina. Segunda parte, una isomerización de la glucosa. ¿Qué es una isomerización, chicos? Una isomerización, verán, como esta vía de la glucólisis tiene una ida, pero también tiene que regresar, ¿no es cierto? Porque todo es un círculo vicioso. Tiene que haber etapas dentro de esta vía, por lo menos de la glucólisis, que pueda ir de ida, pero también de regreso. Entonces, en esta parte nosotros vamos a ir de ida, pero la isomerización quiere decir que la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato por medio de la fosfohexosa isomerasa, pero también cuando vayamos de regreso, la fructosa 6-fosfato se podrá transformar en glucosa 6-fosfato gracias a la misma enzima, a la fosfohexosa isomerasa. Entonces, ahorita vamos de ida. Entonces tenemos glucosa más por medio de la glucoquinasa hace glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato por medio de la fosfohexosa isomerasa hace fructosa 6-fosfato. Seguimos. La fosfohexosa isomerasa. Ahí está, Fosfohexosa isomerasa. Es una isomerasa porque estamos isomerizando. Tercera etapa, vuelve a entrar la gasolina, vuelve a entrar energía y tenemos que la fructosa 6-fosfato más ATP, porque tenemos que meter energía, se transforma en fructosa 1,6-bifosfato por medio de la enzima fosfofructoquinasa. Un tip de estudio es que todas las que terminen quinasa es ATP o en su defecto ADP. O sea, o el ATP o el ADP siempre funcionan con las quinasas. Por favor, ese es un tip de estudio. Toda quinasa tiene ATP, toda quinasa. Ya vamos a ver qué pasa con las deshidrogenasas. Pero por el momento vamos viendo que la fructosa 6-fosfato más ingreso de ATP por medio de la fosfofructoquinasa hace fructosa 1,6-bifosfato. Vamos en el paso 3. Vamos al paso 4. Una vez que nosotros ya hemos obtenido la fructosa 1,6-bifosfato, esta por medio de una aldolasa se divide. Esta fructosa 1,6-fosfato se rompe y se obtienen dos productos, que son la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, que son ¿qué? Los precursores exactamente de las cetonas y de las aldosas, y son triosas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Nos estamos dando cuenta, por favor? Entonces, mire, la fructosa 1,6-fosfato por medio de la aldolasa se divide en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. En este cuarto punto hay una fragmentación. El fructosa 6-fosfato por medio de una aldolasa fragmenta. ¿Por qué fragmenta? Porque ahora sí ya comenzamos a trabajar tanto con la dihidroxiacetona fosfato como con la gliceraldehído 3-fosfato. Como ustedes se dan cuenta, este paso es reversible porque no se olviden que una vía tiene ida, pero también tiene regreso. Todas las vías tienen un regreso, por favor. Si vamos de ida, también tenemos que regresarnos. Entonces, cuarto punto, se fragmenta
la fructosa 1,6-fosfato en 2, por medio de la cual, de la aldolasa, nada más. Aquí lo que vamos a aprender es sustrato, enzima, producto, sustrato, enzima, producto, nada más. Y obviamente los ATPs que son importantes y los ADPs. Quinto punto, volvemos a isomerarnos y la dihidroxiacetona fosfato por medio de otra isomerasa que se llama la fosfotriosa isomerasa hace gliceraldehído 3-fosfato. Se obtuvo las dos, se rompieron las dos, la fructosa 1,6-bifosfato se dividió en dos, en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Pero de ida nosotros vamos a trabajar con gliceraldehído 3-fosfato. Eso quiere decir que de regreso, ¿con quién vamos a trabajar? Con la dihidroxiacetona fosfato. De ida, ahorita nos vamos de ida, vamos a ir de ida, vamos a trabajar con gliceraldehído 3-fosfato. Por eso es que la dihidroxiacetona fosfato, toda nuestra dihidroxiacetona fosfato tendrá que transformarse en gliceraldehído 3-fosfato por medio de ¿cuál? De una isomerasa. ¿Cuál? La fosfotriosa isomerasa. Entonces, estos 5 primeros pasos fueron ¿de qué? ¿De consumo o de producción de energía? Producción de energía. De consumos, porque aquí metemos ATP, no estamos produciendo ADP. Metemos el ATP, por favor. Metemos ATP. Entonces estamos consumiendo energía porque no podemos empezar a prender el carro sin gasolina, ¿cierto? Entonces nunca se olviden que los 5 primeros pasos de la glucólisis es que nosotros metemos energía. Nunca, y eso va a ser para que cuando den el examen y van a decir, si yo les pongo las 5 primeras etapas y dicen metemos ATP o ADP, nunca se olviden que no se prende un carro sin gasolina. Entonces las primeras 5 etapas de una glucólisis ingresa ATP. Listo, ¿hasta aquí estamos claros? ¿Está fácil? Más o menos, aprenderse las enzimas. Ya, bueno. ¿Y esas enzimas van de letra al parcial? Claro, el examen es igual así. Yo pongo dihidroxiacetona, gliceraldehído 3-fosfato, espacio. Y se pone la enzima. Por eso tienen que saber. No les estoy dando más, no les estoy dando hágame la fórmula química, ni que sale, ni nada. Para mí es importante que sepan sustrato, enzima, producto y dónde ingresa ATP o sale ATP. Eso tienen que saberlo siempre. Tienen que saberse de memoria, por favor. Entonces, bueno, comenzamos, terminamos las primeras 5 etapas que es de producción o consumo. Consumo, chicas, consumo. De consumo de energía, no importa de ATP, o sea, el consumo es de energía, porque vamos iniciando la etapa. Vamos a la siguiente etapa. Entonces, miren, este cuadro es el de bioquímica de Harvard. Este cuadro es un cuadro didáctico. Entonces, después están libres de estudiar de donde ustedes deseen. Para mí esta vía es la más fácil porque allá es medio complicada. Entonces vamos, la glucosa es por medio de ¿cuál? ¿De qué enzima? De la glucoquinasa o exoquinasa, ¿más qué? Más ADP, por favor. Obtenemos glucosa 6-fosfato. Esta pregunta. Disculpe, decía que la exoquinasa y la glucoquinasa eran diferentes por el lugar donde actúan. Yo tengo conocimiento que son lo mismo. Porque decía que la exoquinasa es que actúa en todo el organismo, pero la glucoquinasa solo actúa a nivel del hígado y de las células B. Es un buen dato. Pero de todas maneras, igual, necesito que se sepa la enzima. ¿Sí? Entonces, la glucosa por medio de la exoquinasa, y como dice su compañera, la glucoquinasa en otros lugares, hace glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato va a isomerarse, no se olviden. Entonces, como se isomera, es una isomerasa llamada fosfoglucoisomerasa. ¿Y se transforma en qué? Fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato vuelve a fosforilarse y entra otra quinasa. Entonces, si entra quinasa, ¿entrará qué?
ATP, la fosfofructoquinasa que la transforma en fructosa 1,6. Cuéntenme, chicas, ¿qué hacen ustedes ahí atrás? Porque les juro, ustedes son mi mayor distractor. No sé en qué se hallan, pero ustedes son mi mayor distractor porque se pasan, hablan, escriben, o sea, no. Ustedes son mi mayor distractor, por favor, o sea. Prefiero que se separen en las clases. En las otras clases, en mi clase se separan. Porque ustedes, desde que yo estoy en comenzar clases, ustedes son mi mayor distractor, las dos. Entonces yo prefiero que en las clases, por favor, se separen, porque no sé qué hacen. No sé si están en la clase o están haciendo otra tarea de otra clase, pero les juro que a mí me parece que eso están haciendo. Están pendientes de otra clase, de otra tarea, pasándose esas cosas, y no. Si no les interesa mi clase, yo no me hago problema. Está a la puerta y pueden salir. Yo no me enojo, pero yo prefiero que la gente que esté aquí esté atendiéndome a mí. No esté pendiente de otras clases, ni de otros deberes, ni tampoco jijijijojo, o sea, detesto eso. Creo que he sido súper clara con ustedes. Mi forma de dar la clase es de lo más sencilla posible, porque así quise que me enseñaran a mí. Y si ustedes no están interesadas, tienen toda la libertad de no volver a entrar. Pero si van a estar aquí, o se ponen los 5 sentidos o simplemente así no funciona. Entonces la próxima clase yo quiero que cada una esté en diferente parte, o aquí adelante con sus compañeros prestando atención, o simplemente no. Entonces, la fructosa 6-fosfato por medio de la fosfofructoquinasa se hace fructosa 1,6-bifosfato, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Hay una ruptura, ¿no es cierto? Y se hace la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato por medio de ¿cuál? De una aldolasa, ¿no es cierto? Y la última parte, ¿qué es? ¿Qué, chicos? Que toda nuestra dihidroxiacetona fosfato se va a transformar en glucosa 3-fosfato por medio de una isomerasa, porque estamos isomerando, triosa fosfato isomerasa. Y terminamos la primera parte, que es de consumo de energía, porque entra ATP. Entonces vamos a la siguiente etapa. Entonces, como ya consumimos ATP, ahora tenemos que volver a producir, ¿no es cierto?, ATP. Entonces la segunda fase, en cambio, es de generación de energía. Entonces, si vamos a generar energía, ¿qué tendrá que entrar? ADP, ¿no es cierto? Tendrá que entrar ADP para poder obtener nuestra energía, que es el ATP, ¿no es cierto? Entonces vamos con la siguiente etapa, que es la primera parte de generación de compuesto de alta energía. Que habíamos quedado en ¿qué? En gliceraldehído 3-fosfato. ¿Se acuerdan que toda nuestra dihidroxiacetona fosfato de ida va a transformarse en gliceraldehído 3-fosfato? Este gliceraldehído 3-fosfato se va a transformar en 1,3-bifosfoglicerato. ¿Por qué? Por medio de una deshidrogenasa. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Cuando nosotros trabajamos con deshidrogenasas, ¿qué entrará? Nada. Y se queda nada. Nada. Entonces, ese es un tip de estudio. Nunca se olviden, y eso nunca se van a olvidar. Las quinasas trabajan con ATP o ADP y las deshidrogenasas trabajan con NAD. Las deshidrogenasas, su gasolina es el NAD. ¿Ya? Entonces, si entra NAD, saldrá NADH. Exactamente. Si entra NADH, saldrá NAD. Exactamente, porque estamos deshidrogenando. Entonces, las deshidrogenasas siempre entran con NAD porque o adquieren un hidrógeno o pierden un hidrógeno, dependiendo si vamos de ida o vamos de regreso. ¿No es cierto? ¿Estamos claros? ¿Sí? Gliceraldehído 3-fosfato por medio de una gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa más NAD obtiene 1,3-bifosfoglicerato más NADH. Listo. Siguiente paso, séptimo paso. Entonces aquí vamos ya a la primera producción de ATP. Entonces el 1,3-bifosfoglicerato
más ADP obtiene 3-fosfoglicerato. ¿Por medio de qué? Si está entrando ADP o ATP, ¿qué enzima será? Una quinasa, ¿no es cierto? Una quinasa, la fosfoglicerato quinasa. La fosfoglicerato quinasa, porque está entrando ADP en este. ¿Por qué entra ADP, chicos? ¿Por qué no entra ATP? Porque estamos queriendo producir energía. Entonces, obviamente, para producir energía tenemos que meternos ADP. La segunda etapa de la glucólisis, de los 5 siguientes pasos de la glucólisis, son de producción. Entonces, entrará ADP y saldrá ATP. Entonces, el 1,3-bifosfoglicerato más ADP, más, como ustedes saben, una quinasa, en este caso es la fosfoglicerato, obtendremos 3-fosfoglicerato más producción de energía, ATP. En la anterior entraba ATP y salía ADP. ¿En cuál? En los anteriores 5 pasos. En los anteriores 5 pasos entra ¿qué? Energía, ATP y sale ADP. Aquí en los siguientes pasos vamos a tener que producir energía, producir ATP, porque ya se nos acabó la gasolina. Entonces tenemos que tener más gasolina. ¿Listo? Entonces, octavo paso, miren, el 3-fosfoglicerato se va a mutar su fósforo. Así de fácil van a aprender. Va a mutar. No sé si se han dado cuenta que las enzimas adquieren el nombre del sustrato. Muchas de ellas, ¿no es cierto? Y así es más fácil estudiar. El 3-fosfoglicerato va a mutar su fósforo del carbono 3 al carbono 2 por medio de una mutasa, la fosfoglicerato mutasa. Entonces pasará de ser de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. No se olviden, aquí muta su fósforo y va del carbono 3 al carbono 2, también llamándose mutasa, como es su precursor o su sustrato es el fosfoglicerato, se llamará fosfoglicerato mutasa. ¿Listo? Ya. Entonces, siguiente paso. Tenemos nuevamente, entonces tenemos nuevamente aquí hay una deshidratación importante, una deshidratación importante, y entonces el 2-fosfoglicerato se transforma en fosfoenolpiruvato por medio de una enolasa y pierde agua. Entonces pierde el agua, si ustedes se dan cuenta, miren, tenía aquí el agua y ahora ya no la tiene. Entonces, por medio de la enolasa se hace, y hay una deshidratación, se llama fosfoenolpiruvato. ¿Y cuál será el producto final que tendremos después de fosfoenolpiruvato? La piruvato. Ajá. Y es la última etapa de la glucólisis. Y la nuevamente producción de ATP. Y si estamos produciendo ATP, ¿qué enzima estará ahí? Una quinasa, ¿no es cierto? Una quinasa. Pero como aquí el piruvato es el más importante, la enzima se llama piruvato quinasa. Entonces la fosfoenolpiruvato, por medio de la piruvato quinasa más ADP, hace piruvato más ATP. Y esa más ATP. Siguientes 5 etapas. En la primera etapa, ¿cuántos ATPs obtuvimos? ¿Cuántos ATPs invertimos? En la primera etapa, en las 5 primeros pasos. 2. ¿Y en esta etapa cuántos? ¿Cuántos ATP sacamos? 2. ¿No es cierto? Exactamente. En la primera etapa hay 2 quinasas, ya vamos a ver. Y así también es un tip de estudio. En la primera etapa hay 2 quinasas, entonces 2 ATP se metieron. En la siguiente etapa hay 2 quinasas también y 2 ATP se obtuvieron. ¿No es cierto? Ya. Aquí hasta esto es la glucólisis. Este es nuestro famoso y nuestro lío de todo el mundo. Este es el cuadro de la bioquímica de Harper y este es un cuadro de didáctico.
Entonces, en la siguiente etapa, que es la producción de energía, nos habíamos quedado ¿con quién? ¿En dónde nos quedamos? No, en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Se acuerdan que nuestra dihidroxiacetona 3-fosfato tenía que transformarse en gliceraldehído 3-fosfato? Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato hay por medio de una deshidrogenasa, entonces hay oxidación y fosforilación. Hay por medio de una gliceraldehído 3-fosfato, deshidrogenasa, más que, cuando estamos hablando de deshidrogenasas, ¿qué entra? NAD, ¿no es cierto? ¿Qué es el NAD? ¿Pero qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la abreviatura NAD? Dinucleótido de adenida y nicotinamida. Cuando uno ve unas abreviaturas tiene que saber qué es, porque si no, luego no entiende. Es dinucleótido de adenina y nicotinamida. Bueno, entonces la glucosa la gliceraldehído 3-fosfato por medio de una gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa más que más NAD obtiene que 1,3 bifosfoglicerato más NADH, ¿no es cierto? Ya, este 1,3 bifosfoglicerato aquí por medio de una quinasa, por favor, por medio de una quinasa más producción más ADP hace que 3 fosfoglicerato más ATP. Muy bien. Entonces aquí nunca se olviden, va a mutar ese 3-fosfoglicerato y va a poner su fósforo del carbono 3 al carbono 2. ¿Y qué es lo que obtenemos? 2-fosfoglicerato. Muy bien. Entonces este 2-fosfoglicerato tiene que deshidratarse, perder la molécula de agua y por medio de una enolasa hace ¿cuál? Fosfenolpiruvato. Entonces, este fosfenolpiruvato tiene que nuevamente hacer la última parte de la energía. Entonces entrará ¿qué? Una quinasa. ¿Cuál quinasa? La piruvato quinasa. Más ADP formará ¿qué? Piruvato más ATP. Y esta es la famosa glucólisis. Como ustedes ven, todo es 2, 2, 2. No se olviden, por favor. Este es solamente para fines didácticos, esta es una vía, pero sabemos que son dos en realidad, ¿no es cierto? Que al mismo tiempo están entrando dos vías. Esta de fines didácticos la vamos a estudiar una, pero ustedes saben que se produce 2 ATPs, 2 piruvatos, 2 fosfenolpiruvatos, 2, 1, 2, 1, 3 bifosfoglicerato, todo es 2, 2, 2, 2, porque son dos vías. No se olviden que la glucosa es un azúcar de 6 carbonos que se dividen en 2 al final, 2 piruvatos. Una cosa importante, y es que siempre tienen que saber que en situaciones de anaerobiosis, es decir, que no hay oxígeno, este piruvato tiene que tener una vía alterna, porque tenemos que seguir produciendo energía, y es la vía del lactato. Es decir, el piruvato se transforma en lactato por medio de la lactato deshidrogenasa más que. Si estamos hablando de deshidrogenasa, NAD, muy bien. Y como el lactato tiene que ir de regreso, también entrará NADH, ¿no es cierto? Más lactato deshidrogenasa. Esta vía no es una vía común, no es una vía que nosotros digamos siempre tiene que pasar. Son en situaciones de cuando no hay oxígeno o anaerobiosis, como por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo nosotros estamos en anaerobiosis? Sí. Aguantando la respiración. Cuando hay el famoso, nos vamos al gimnasio, nos sacamos la más de 3 horas, primera clase, y al día siguiente queremos morirnos del dolor, no nos podemos parar. Eso es la acumulación del lactato en nuestro músculo. Lactato es lo que nosotros conocemos como ácido láctico, ¿verdad? El ácido láctico. Entonces, así es, esa es la razón por la que nosotros cuando hacemos ejercicio tenemos el dolor tan berraco. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en esos alpinistas, o mejor dicho, en la gente que quiere ir a acampar al Cayambe y sube hasta el 5.º refugio, pero no ha tenido una preparación?
Ahí les falta el aire y les da, como tú dices, soroche y se desmayan y llegan hasta la muerte, ¿no es cierto? Porque da un edema pulmonar. Entonces esos pacientes, porque el lactato no es bueno, o sea, en extrema cantidad no es bueno. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué. Porque el lactato se puede acumular en todos los tejidos, sobre todo en hígado, riñones y corazón. Entonces, cuando hay una hipoxia severa, se produce demasiado lactato y el hígado, los riñones y el corazón comienzan a fallar. ¿Cuáles son los órganos glucodependientes, chicos? La renina, los eritrocitos, el tejido gonadal germinativo, ¿cierto? Entonces, nunca nos olvidemos que la glucólisis, el 90% de la energía que requiere un eritrocito viene de la glucólisis. No se olviden, chicos, los eritrocitos son glucodependientes. Esta es el ciclo, todo esto es la glucólisis. Comenzamos con la glucosa, que por medio de una exoquinasa o glucoquinasa más que, si es quinasa entrará, verán que estamos consumiendo ATP, ¿no es cierto? Estamos consumiendo energía, entonces entrará ATP. Ese se transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan de la glucosa 6-fosfato? Miren cómo entra la glucosa 1-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa. ¿Qué vía es esa? Arriba, miren, glucosa 1-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa. La vía de la galactosa, exactamente. Miren, así es como entra, ¿ya? Pero bueno, ese es el tema de otro estudio. La glucosa 6-fosfato se va a isomerizar, ¿no es cierto?, a transformarse en fructosa 6-fosfato de ida. No se olviden que de venida, sí, de venida puede transformarse en glucosa 6-fosfato. Como estamos haciendo isomerización, entrará una isomerasa llamada fosfoglucoisomerasa y se transforma en fructosa 6-fosfato. Aquí tenemos la segunda inversión de energía. Y entra ATP más una fosfofructoquinasa, no se olviden las quinasas con ATP, y hace fructosa 1,6-bifosfato, ¿no es cierto? Esa fructosa 1,6-bifosfato tiene que romperse en dos productos porque no podemos trabajar con un elemento tan pesado. Entonces, por medio de una aldolasa se hace ¿qué? Gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí me siguen, chicas? ¿Sí estamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Porque les veo así como asustados. Entonces, ya. Ahora, el gliceraldehído 3, hasta ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Y el gliceraldehído 3-fosfato tiene, mejor dicho, la dihidroxiacetona tiene que transformarse toda ¿en qué? En gliceraldehído 3-fosfato. Pero como obviamente vamos a hacer una isomerización, tendrá que entrar una isomerasa, y esta es la fosfodiosa isomerasa. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo que es la primera etapa? Ya. Ahora vamos a producir energía, ¿no es cierto? Entonces vamos a meter ADPs. Ese gliceraldehído 3-fosfato tiene que deshidrogenarse y entonces se transforma en 1,3-bifosfoglicerato gracias a ¿cuál? Gliceraldehído 3-fosfato, deshidrogenasa más ¿qué? Nada. Deshidrogenasa con nada. Entonces, el 1,3-bifosfoglicerato, por favor, vuelve a entrar una quinasa aquí y entra ¿qué? ADP. Y sale ATP, chicos, por favor. Siguiente etapa, no se olviden, sale ATP, pero entra ADP. Hace 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato por medio de una mutasa, es decir, muta su carbono 3 al carbono 2, hace 2-fosfoglicerato. Este 2-fosfoglicerato hay una deshidratación y pierde agua, y por medio de una enolasa hace fosfoenolpiruvato. Y la última producción de ATP es por medio de la piruvato quinasa, que entra con ¿cuánto? ¿Con qué? ADP y hace piruvato. ¿Listo?
más ATP. Acá en la Y todo esto es por 2, ¿verdad? Por 2. En la glucosa no se divide en hidroxi y glicerol. Por medio de la aldosa. Y el hidroxi debe otra vez hacerse glicerol. O sea, que ahí se hace dos. Ahí se hace exactamente. ¿Ya? Porque ustedes saben, miren, como ustedes ven aquí, todavía tiene un regreso. ¿Sí ven? Todavía va a terminar haciéndose glucógeno. Todavía tiene esta vía de glucólisis, porque ahorita glucólisis, ¿qué significa? O formación o ruptura de la glucosa. Pero esa glucosa que nosotros producimos tiene que almacenarse. Y en ese momento es lo que hace que glucogenogénesis, porque vamos a hacer glucógeno. No era una glucógeno. Sí, la glucógeno. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, listo. Bueno, entonces, como ustedes ven aquí, tenemos la etapa de inversión de energía, los 5 primeros pasos, y acá tenemos generación de energía, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros habíamos hablado. ¿Dónde se consume ATP? ¿En la primera o en la otra, en la segunda parte? Primera parte. Se consume con ¿qué enzimas? Con las quinasas. Entonces quiere decir que en la primera parte yo les dije, habían 2 quinasas, la exoquinasa y la fosfofructoquinasa. Punto. Siguiente etapa, vamos a producir energía, vamos a generar energía, vamos a generar ATP, y hay solamente ¿cuántas quinasas? 2 quinasas. Fosfoglicerato quinasa y la piruvato quinasa. Exactamente. Y en la etapa, primera o segunda etapa, nosotros producimos NADH, perdón. En la segunda etapa, primer paso, ¿te acuerdan? Que el gliceraldehído 3-fosfato por medio del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa más NAD, ¿qué hace? 1,3 difosfoglicerato más por medio de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa más ¿qué? Más NADH. ¿Listo? Súper fácil. Ya, entonces ahora quiero que por favor sepan que hay puntos de la glucólisis que nunca son reversibles, son irreversibles. Son puntos estratégicos que no pueden ni faltar esa enzima, ni romper esa enzima, ni nada. Mucha de la fisiopatología de las diabetes y de los problemas que significa la glucosa radican en esta parte. Primero, la primera reacción por medio de una exoquinasa o glucoquinasa, que es la cual que transforma de glucosa a glucosa 6-fosfato. Ese es irreversible, no tiene doble lado, no puede ir devenido, por favor, nada que ver. Segundo paso, la otra es la fosfofructoquinasa, que viene de fructosa 6-fosfato a fructosa 6-bifosfato. Estas son primera o segunda etapa. Primera etapa, exactamente. Y el último paso, e indiscutible, es de la fosfoenolpiruvato por medio de la piruvato-quinasa a transformar piruvato. Esos son los 3 puntos reguladores de la glucólisis, que son irreversibles, que nunca pueden modificarse, que no pueden faltar. Cualquiera puede faltar menos ellos. ¿Está bien? ¿Estuvo fácil o difícil? Pero fácil, ¿no es cierto? Se entendió. Ya, listo. Esto es toda la glucólisis. Por favor, no se olviden que todo es por 2. Todo va por 2. ¿Listo? Ya, listo chicos. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana para